Ay, ya estoy. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de CAIME, donde vamos a estar hablando sobre la gestión estratégica de proveedores, riesgos y oportunidades. Un tema súper fundamental porque, bueno, para todos está claro que nuestra gestión de proveedores tiene que ser enfocada en un análisis de riesgos, ¿no? No para todos tenemos el mismo nivel de criticidad. Entonces, básicamente es lo que vamos a estar aterrizando el día de hoy. Como de costumbre, nada, pues vayan haciendo sus comentarios por allí. Por allí al final abrimos un espacio para conversar, dialogar sobre el tema. Y pues en esta oportunidad nos acompaña Tatiana Díaz, una colombiana en México, que estará eh, abordándonos este excelente tema. Adelante, Tatiana. Bueno, gracias Norquis por esa presentación y por la invitación, ¿no? Realmente me gusta mucho cómo manejas esta comunidad porque es un espacio de compartir conocimiento, experiencias, somos expertos en aprendizaje, entonces pues bueno, muchas gracias por nuevamente contar conmigo. Y como lo decías, Norquis, ¿no? Este tema es bien interesante, digamos que a veces lo pasamos así como un tema básico, creemos que la gestión de proveedores es algo general, pero para nosotros en el contexto de sistemas de gestión y hoy enfocándolo mucho al alcance de inocuidad alimentaria, pues sí nos impacta pues bastante. Entonces, lo que vamos a hacer, equipo, es literal un webinar de un cafecito, vamos a hablar de temas muy relevantes porque es como si fuera un abrebocas, ¿no? Porque se viene nuestra formación un poco más profunda y detallada de gestión de proveedores, ¿va? Dos temas importantes, vamos a estar hablando de riesgos y oportunidades para entender un poquitico cuál es ese contexto de los proveedores, ¿va? Bueno, equipo, mire, pasa algo. ¿Por qué preguntarnos que la gestión de proveedores es crítica, no? Digamos que de alguna manera trabajar con proveedores es trabajar entre negocios, ¿sí? Hay una necesidad y hay una expectativa de parte y parte que esto va a incluir que el estado de peligros o de riesgos que tenga el proveedor, pues es algo a lo que nosotros nos estamos exponiendo, ¿no? De ahí la importancia de identificar en qué eslabón o cadena o categoría como tal en la cadena alimentaria pertenece este proveedor. ¿Qué va a pasar? Que a veces nos sesgamos mucho en el concepto de calidad, ¿no? A veces como que le damos mucho tema, que yo califico un proveedor si el producto es de calidad, si tiene un tiempo de entrega oportuno, si sí me entregó la cantidad de material que yo requería, pero inclusive a veces ignoramos a los proveedores de servicio, ¿sí? Fíjense que inclusive un servicio de control de plagas, un servicio de calibración, de contextos de metrología, todo se vuelve importante. Entonces, la calidad no la puedo medir siempre de la misma manera, ¿listo? En inocuidad, creo que estamos de pronto muy asociados a hablar de peligros de inocuidad, ya ahorita lo profundizamos un poquitico más, pero si la inocuidad es asegurar que no vamos a causar daño en el consumidor, ¿de qué manera nosotros tenemos claro el estatus de inocuidad de los proveedores con los cuales trabajamos? Una de las fallas que tenemos es creer que la puerta de nosotros, de nuestro ingreso de materiales entrantes, es el filtro infalible, que es el escudo. Asumimos que como llegan los materiales o los servicios a nuestra puerta, está todo perfecto y que no hay problemas de inocuidad, pero realmente si desconocemos cuál es este perfil o básicamente cómo funciona el proveedor, está muy complicado. ¿Listo? Y aquí también vamos a hablar de algo adicional, hablando de esa necesidad de aprender de food fraud, de food defense, ¿cierto? De fraude alimentario y defensa alimentaria. Imagínense ustedes que el proveedor sea la causa o realmente ese atacante interesado en cometer pues prácticamente una situación de food defense o inclusive quiera engañarnos y cobrarnos lo que no es, ¿cierto? Que es cometer fraude en los alimentos, ¿va? Entonces, fíjense que si uno se preguntara y en qué punto los proveedores se afectan o tienen una relación directa con este contexto operacional, pues resulta que si un proveedor falla y nosotros no lo detenemos en este contexto de lo que recibimos, de lo que le aceptamos como cumplido, pues lo que estamos generando es abrir la puerta para que tengamos problemas de marca, reputacionales, inclusive que nosotros de alguna manera dejemos de seguir operando. Claro está, yo creería que si ustedes se ubican en sus organizaciones, nosotros somos también proveedores, ¿cierto? De alguna manera ser un proveedor a un consumidor, eso es ser un proveedor, así yo tenga venta directa, comercialización al consumidor, o dependiendo del eslabón de la cadena alimentaria, ¿listo?
Miren, conceptos básicos. Si ustedes buscan en la ISO 9000, que es la norma base en sistemas de gestión, términos y definiciones, no estoy hablando de 9001 requisitos, sino de la 9000, existe la teoría de los principios de la gestión de la calidad. Y el último principio de esos 7 principios me habla de la gestión de las relaciones y en ese caso está muy enfocado a lo que es un proveedor. En la norma ISO 9000 enfocan mucho la base racional a que la probabilidad de lograr éxito sostenido como empresas depende mucho de las relaciones con cualquier parte interesada. En el común siempre confundimos, ¿no? La parte interesada generalmente, número uno, prioridad, el cliente, que a veces decimos hasta qué punto el cliente tiene la razón, si nos va a generar un impacto de incumplimiento o inclusive alguna afectación de integridad. Aquí lo vamos a ver desde el punto de vista del proveedor, ¿no? Miren, realmente si el proveedor es una parte interesada, de hecho por ahí la palabra en inglés que es tan popular, ¿no? En los famosos stakeholders, resulta que si vamos a la definición literal de lo que es una parte interesada, todo enmarca en el concepto de afectación, ¿sí? Esta afectación inclusive puede ser tan negativa como tan positiva, pero nos puede estar directamente afectando a nosotros, puede identificarse como afectado y ese es el reto que tenemos, ¿sí? Digamos que el asumir que porque yo seleccioné un proveedor por un portafolio de servicios, que yo seleccioné un proveedor porque tuve la oportunidad de ingresar un material a mi proceso, hice pruebas, hice desarrollos, hice validaciones, es suficiente. No es suficiente, ¿listo? Porque la afectación va a estar permanente. Hay algo bien interesante y es que si nosotros quisiéramos ver ese contexto de afectación, desde el enfoque que está asociado con el riesgo y la oportunidad, ¿cierto? Uno diría que es una afectación. Cuando uno está hablando de temas generales, coloquiales de la vida, y uno dice, no, es que definitivamente, les voy a poner un ejemplo muy coloquial, ¿no? Ahorita toda esta situación que estamos viviendo en México nos deja la incertidumbre de qué va a pasar con el mundial. Es un ejemplo que les dejo aquí coloquial sobre la mesa, yo que estoy aquí en México, y ahí es donde uno empieza a entender que las afectaciones pueden inclusive verse del contexto de riesgos, porque son efectos de incertidumbre. No sé qué va a pasar. Cuando uno hace la búsqueda de proveedores, probablemente tenemos especificaciones, tenemos criterios de selección, empezamos a hacer cierta mínima evaluación base para entender cómo funciona, qué me conviene. Hablamos de negocio, era lo que yo les decía, y siempre he sido muy partidaria de decir, somos tan técnicos que también tenemos que saber administrar, ¿no? Entonces uno también tiene que estar muy pendiente de ciertos conceptos que están, cuánto me cuesta la competencia del mercado, por dónde está el nivel de calidad, inocuidad, ese contexto de fraude, ese contexto de defensa alimentaria. Entonces, cuando uno dice que hay efectos y los efectos pueden ser tanto negativos o positivos, aquí la pregunta sería, ¿y qué tanto, no? ¿Qué tan grave sería que el mundial no se haga en México? ¿Sí? ¿O qué tan bueno sería que no pasara? ¿Es poco o mucho? Y es donde uno empieza a darle a estos conceptos un tema de medición, que tú lo puedes trabajar de manera cuantitativa, de manera cualitativa, pero si yo voy a identificar una situación de incertidumbre, pues el reto que tengo es saber y qué tanto me va a afectar a mí. Y eso es lo que sucede realmente con los proveedores, ¿no? Nos vamos a veces a ciegas pensando que porque son proveedores muy reconocidos o proveedores que básicamente tienen un background en la industria, no nos va a suceder nada. Y realmente el riesgo siempre está. Recuerden que no existe un riesgo cero. Siempre está la mínima posibilidad o probabilidad de que algo ocurra. ¿Listo? En alcance de los efectos positivos, es muy común que en los sistemas de gestión lo trabajemos como oportunidades, ¿cierto? Es decir, no estoy identificando esa situación enmarcada a un proveedor como algo negativo, sino es algo que probablemente me suman. Y al sumarme, lo que deberíamos preguntarnos es qué me aporta y cuánto me aporta. ¿Listo? Porque a veces como que dejamos pasar esta posibilidad inclusive de desarrollar proveedores, que vamos a hablar un poquitico de ese tema de cómo nosotros en la industria, el exigirle tanto a los proveedores es un desarrollo en común. ¿Por qué? Porque estamos creciendo al mismo nivel. Entonces, fíjense que cuando uno empieza a pensar, ok, Tatiana, si existe la posibilidad que esa afectación yo la midiera en términos de oportunidades y riesgos, hay algunas preguntas incómodas que yo quiero que ustedes reflexionen. ¿Listo? En este momento hagan su reflexión,
sean consultores, sean auditores, sean implementadores, sean estudiantes de universidad, en el rol que ustedes desempeñan, piensen en el contexto de la industria alimentaria y empezamos a indicar, si en este momento nosotros hiciéramos una cuantificación quiere decir en un periodo de tiempo, veámoslo semestre, un año, y nos empezáramos a indicar cuál es ese porcentaje de riesgo que hemos tenido porque nuestros productos estén afectados de ciertas situaciones que están fuera de la planta, ¿sí? Aquí el tema es, generalmente filtramos el peligro de inocuidad, el contexto de introducir contaminaciones físicas, químicas o microbiológicas, inclusive el contacto cruzado con alérgenos en la etapa de recepción e inspección de materiales. Pero les pregunto, ¿y qué pasa con los servicios? Cuando compramos un servicio de cierta manera, ese servicio me involucra personas, procedimientos, materiales que vienen de afuera, donde el típico proceso de inspección y recepción de materiales entrantes va materia prima, ingrediente, material de empaque, tal vez no lo hagamos con la misma rigurosidad, pero eso es importante, ¿no? O sea, ¿qué pasa si estas personas son las que introducen la contaminación en su ropa de trabajo, en su mala práctica? Y empezamos a darnos cuenta que la mayor vez que hemos rechazado producto, hemos tenido problemas desde alcance, calidad o inocuidad, inclusive tienen que ver con este alcance de los proveedores, ¿va? Otra pregunta, son muchas, la verdad. Me hice demasiadas preguntas y escogí las más importantes, pero son demasiadas preguntas. ¿El sistema de gestión realmente controla la cadena de suministro? Y esta pregunta es muy interesante porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de la cadena alimentaria, ¿cierto? Y los eslabones de la cadena alimentaria los puedo clasificar de la manera más sencilla y con la frase más utilizada que se conoce, de la granja a la mesa, farm to fork, ¿cierto? De la granja al tenedor. Pero ¿realmente eso es cadena de suministro o eso es solo cadena alimentaria? Ahí es donde uno dice, mi sistema se puede estar limitando solamente a que a partir de la etapa de recepción e inspección de materiales entrantes a proceso, yo tenga un control. Pero si ese control realmente es revisar, rechazar, y yo rechazo 10, 30 veces en un mes mi materia prima, como que decimos, acá hay un problema. ¿Será que yo me estoy acomodando a la situación o al estatus que tiene el proveedor? Y ese acomodo en confianza, ustedes me corregirán, sucede mucho cuando tenemos empresas que por tener ciertos proveedores que se convierten en una relación un poco más allá de la parte comercial, es una confianza de marca, de estructura, nos codeamos como partners, por así decirlo, pero yo no puedo arriesgar que por confianza me acomodo, ¿sí? Y aquí es donde existe esa situación cuando el proveedor me dice, Tatiana, pero ¿por qué si nunca te hemos fallado? Nunca has tenido una situación de rechazos por calidad, nunca has tenido una situación de rechazos por inocuidad, nunca hemos estado involucrados en situaciones de food fraud, nunca hemos tenido ningún tipo de indicación en términos de food defense, pero no es suficiente, ¿sí? Realmente el control es limitado y lo que necesitamos es gestión. Esa es una diferencia muy importante. El gestionar es articular muchas actividades en donde los diferentes procesos tenemos la oportunidad de, con base a un plan, inclusive con base a un nivel de riesgo, tomar decisiones. ¿Listo? Miren esta tercera, me gusta esta. Si mañana ocurriera un incidente, ¿listo? De nuestra organización, del tipo inclusive de servicios que ofertamos, perdón, a la industria alimentaria, en nuestro proveedor más crítico, ¿ustedes qué creen? ¿Que quién lo va a detectar primero? ¿Su empresa o el consumidor directamente? Eso es muy importante preguntárnoslo, ¿no? ¿Qué pasa si yo no me he enterado y realmente sale al siguiente día un escándalo, una alerta sanitaria, sale por la cadena de televisión, es un escándalo a nivel internacional y yo ni por enterado, uno, porque no lo detecté a tiempo, o dos, se convierte en mi proveedor tan crítico que como era tan crítico, pero tenía un nivel de confianza, me acomodaba a sus condiciones y aparte, pues como yo no le pedía nada más adicional desde la inspección y recepción, me acostumbré a que siempre fallara. Y yo decía, ok, tú lo solucionas, no hay problema, siempre y cuando no pierda dinero en la compra y tú me lo soluciones, corrige las veces que quieras. Eso es muy importante. Y una cuarta pregunta que de pronto les digo que hay más, ya les muestro ahorita muchísimas más, y es, ¿el sistema de gestión de proveedores es
detectivo, correctivo o preventivo. Y yo quiero que ustedes ahí en el chat me vayan respondiendo. ¿Qué creen que realmente pesa más o depende la etapa o depende el propósito, depende en qué momento yo aplique, ¿sí? En el chat, ayúdenme en el chat, porque nos confundimos con los indicadores aquí escritos. Fíjense que esto es clave, ¿no? Si mi sistema de gestión solo detecta, me hace perder la oportunidad inclusive de que yo tenga oportunidades de tiempos de operación, ¿sí? Cuando yo rechazo un material entrante a proceso, ¿quién depende de mí en términos de calidad, de inocuidad y todo este contexto que estamos enfocados a sistemas de gestión? La parte operacional. Puedo estar haciendo paradas de proceso, pueden haber retrasos. Entonces nosotros podríamos decir, pero yo lo detecté. Ok, pero lo detectaste de manera oportuna o esa detección que me estás haciendo es tan inoportuna que el reproceso de volver a solicitar un material entrante a proceso, pues me va a tomar un día de trabajo, ¿sí ven? Ahora, la corrección. Esta me encanta porque nos acostumbramos y entonces tenemos personas de calidad y de inocuidad que se la pasan todos los días de su trabajo haciendo informes y reportes de no conformidad. ¿Sí? Entonces no tenemos tiempo de ir a hacer inspecciones de BPM en campo, porque lo que nos la pasamos haciendo es, hoy que se rechazó y hacemos el informe bonito, tomamos las fotos, trazamos el lote, y mañana que se rechazó es el mismo lote, y en una semana que rechazó el mismo lote. Entonces la corrección sin un adecuado análisis de causas y sin esa comunicación y sacar de la zona del confort al proveedor no ayuda mucho, ¿cierto? Que sí, que puede ser detectivo porque ya se vuelve parte de las etapas de recepción e inspección, pero que ese detectivo no nos diga que siempre hay fallas y menos la corrección que no tiene una búsqueda de una causa raíz. Como ustedes lo están respondiendo, la realidad sería el preventivo, pero como también lo están respondiendo, suele ser más correctivo que preventivo. ¿Listo? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Cuando nosotros analizamos riesgos, uno tiene que empezar a mirar clasificación de controles y uno reconoce que si yo tengo en este momento controles correctivos y detectivos, tengo que empezar a potencializar esos controles que son de tipo preventivo. ¿Listo? Una reflexión bien importante. Ahora, miren lo que sucede acá. Resulta que cuando nosotros nos ponemos a ver dentro del contexto de la industria alimentaria, el alcance del tipo de riesgos que podríamos tener, ¿no? Me voy a ir por la primera línea. La primera línea son los extremos de la calidad, porque sí o sí, pues lo que yo hago es garantizar, ¿no? Prácticamente que tengo un producto, inclusive un servicio que yo puedo ofertar con calidad. Pongamos de ejemplo, servicio de transporte o almacenamiento de alimentos que tiene unas especificaciones. El reto mío en calidad es básicamente, pues, tener claro que una desviación, una inconsistencia, una variabilidad puede venir desde mi proveedor. Y uno diría, Tatiana, pero si tú mides la calidad en el producto terminado, ok, sí, pero es que hay materiales entrantes, materias primas, ingredientes, materiales de contacto directo, no para el contexto de empaque primario, secundario, terciario, según aplique. Entonces, sí estoy yo dependiendo de esa calidad. Por aquí sí tengo en el grupo compañeritos de perdón, de I+D o lo que se llama investigación y desarrollo, diseño y desarrollo, pueden dar fe, diría yo, de cuando uno hace comprobaciones de cambios de marcas, ¿cierto? Cuando yo digo, no, es que mira, en el mercado esto salió igual, tiene la misma formulación, pero está más barato, hagamos la prueba si jala o no jala. Puede que no funcione, ¿sí? Puede que una característica de color sí cambie. En este contexto que hemos visto ahorita, inclusive, de lo que pasó con el tema de los colorantes, ¿cierto? De los que por ahí FDA dijo, no, no más, me los reemplaza porque eso es tóxico, eso genera un daño. Uno probablemente desde calidad decía, pero ¿dónde voy a conseguir ese origen vegetal que me dé el rojo característico de mi producto? ¿Sí ven? Eso es una característica de calidad, pues importa como tal. Pongo en la mano, digamos que aquí arribita en el mismo contexto, lo que es la inocuidad. ¿Listo? Recuerden que inocuidad es efectivamente evitar que tengamos un daño adverso en el consumidor. Pero hay algo súper interesante y es lo siguiente. Realmente el peligro es el contaminante. Recuerden eso, porque a veces confundimos el concepto de peligro y riesgo, ¿no? El peligro es el contaminante. En nuestro contexto de inocuidad, biológico, una bacteria,
físico, un material extraño, tipo vidrio, metal, plástico, cerámica, y químico, que ahí la lista se vuelve más grande en términos de detalle, que podríamos tener químicos de las propias sustancias químicas que tenemos en una empresa, productos de limpieza y desinfección, productos de lubricantes y grasas para mantenimiento, y así sucesivamente empezamos a identificar que hay peligros de inocuidad. La pregunta sería, ¿cómo yo voy a medir que esos peligros de inocuidad no vienen desde el contexto del proveedor? Si bien el peligro de inocuidad se vuelve tangible en el alimento, entonces empezamos a pensar en todo lo que está en torno al proveedor. El manipulador, su infraestructura, su equipamiento, claro, porque él es el que me está dando garantía que ese producto material entrante está inocuo. Y yo siempre les hago este ejemplo siendo bacterióloga y tan acostumbrada a ver el mundo microscópico y colegas que tengo acá que sé que son bacteriólogos, microbiólogos o biólogos, resulta que ahí uno diría, ¿y la inocuidad se puede ver tan fácil? Depende, ¿cierto? Uno diría que la inocuidad depende mucho en el caso de los peligros biológicos, que son microorganismos, inclusive los que pueden llegar a ser físicos del tamaño. No tenemos ojos biónicos como para realmente decir que yo te acepto un producto porque viene inocuo. O sea, es como difícil, ¿no? Que uno diga, sí, yo te estoy recibiendo el material o la materia prima y yo creo que viene libre de salmonela. Ah, pues como que ahí está siendo muy subjetiva esa característica. ¿Listo? ¿Por qué les coloqué en la parte inferior lo que es fraude y lo que es defensa? Recuerden que defensa y fraude es una contaminación intencional, ¿listo? Y de alguna manera hice el esquema intencionalmente así. ¿Por qué? Fíjense que fraude, aunque exista una intención, digamos de cierta manera, de cambiar, de alterar, de modificarme estas especificaciones, la motivación siempre va a ser económica. Entonces, generalmente en fraude, ¿qué me conviene? Te cambio tantito la especificación, te cambio tantito la calidad de la materia prima y el ingrediente. Un ejemplo súper sencillo, aceite de menor gama con un aceite premium. Ah, estamos hablando de lo mismo, eso no se dan cuenta, no creo que cambie digamos, de alguna manera, textura, su funcionalidad. Ese es el contexto de fraude, que si los que hacen fraude no saben técnicamente y científicamente del producto, obvio que pueden meter la pata, diríamos en Colombia. Meter la pata es como pues cometer el error que a raíz del fraude, ese tipo de elementos que utilizan para sustituir, para diluir o para hacer una falsificación, genere problemas de inocuidad. Pero es poco probable, es menos probable que en fraude tengamos problemas de inocuidad porque lo que yo necesito es vender y que nadie se dé cuenta. ¿Listo? Ahora, defensa. ¿Por qué defensa se los alineo con inocuidad? Porque defensa tiene que ver mucho con la motivación ideológica. Y la motivación ideológica tiene dos contextos. No me interesa que yo le haga daño a una persona. Y si esa persona es el consumidor, no me interesa. No me interesa si yo hago un daño reputacional a la organización. Tengo tanta intencionalidad de causar un daño y un impacto tan grave que inclusive puedo ser tan experto en peligros de inocuidad que yo sé cómo te puedo introducir el peligro en tu proceso, en tu producto y que tú no te des cuenta. Entonces, en este contexto de fraude y defensa, uno pensaría, pero es posible que un proveedor llegue a estos niveles de fraude engañándome y cobrándome más por lo que no es, o es posible que uno de estos proveedores acceda a mi organización sin controles y llegue hasta un proceso o producto por hacerme un daño. Ese es el análisis que tenemos que hacer. Cuando uno habla en proveedores hay que salirnos un poquitico de esa cuadrícula, ¿cierto? De que si es calidad es mi producto, no tiene nada que ver el proveedor. ¿Qué me entrega realmente el proveedor para tener una calidad, no? ¿Qué tipo de respaldo me da? E inocuidad aún más, recuerden, es tan pequeña a veces que no la puedo percibir. ¿Listo? Bueno, entonces aquí uno empieza a hacer esta fórmula, es una fórmula de alguna manera cualitativa, como para que ustedes empiecen a hacer esta reflexión. Y es, si bien está la cadena alimentaria, ¿no? De la producción primaria al consumidor, de la granja a la mesa, el farm to fork, que digamos que en el medio las representativas generalmente son procesamiento, fabricación y distribución, pero es una cadena que interactúa entre sí, ¿sí? Es decir, yo inclusive puedo ser el que prepara el alimento y lo vendo,
yo puedo ser el que transporta el alimento, ¿sí ven? Y así es donde uno empieza a salirse un poquitico de esta zona de confort, de que yo solo evalúo mi proceso y mi categoría y me olvido que aunque la empresa a la cual yo le estoy comprando materiales, empaque, materias primas o ingredientes, tiene una responsabilidad de buenas prácticas, es decir, yo no solo tengo que vigilar de qué manera el personal manipulador tiene buenas prácticas de higiene, de qué manera la infraestructura de equipos del proveedor. Yo tengo que pensar en qué está pasando con el proveedor. ¿Listo? Y cuando sumo estos dos criterios y yo digo, ok, ubico el proveedor en el eslabón de la cadena alimentaria, busco la manera de cómo puedo checar o verificar en qué estatus están sus buenas prácticas, aparece este tercer elemento, que es la cadena de suministro, ¿no? Por aquí de pronto en el grupo voy a tener expertos que trabajen en cadena de suministro porque también hay sistemas y todo este tema de modelos para control, pero eso es lo que necesitamos entender. Tenemos que salirnos de nuestra burbujita de la cadena alimentaria y empezar a entender cómo funciona la cadena de suministro. Y entonces uno podrá concluir, el peligro se asocia con la cadena alimentaria porque el peligro de inocuidad va a estar directamente involucrado al producto, al alimento. Por donde viaje el alimento en el contexto de categorías de la cadena alimentaria, ahí estaría el peligro asociado. Pero ¿dónde está realmente el riesgo? En la cadena de suministro. El ejemplo que siempre hago generalmente es, estoy en procesamiento, ¿cierto? Ese procesamiento requiere un transporte, requiere inclusive en algún momento tercerizar el transporte, tercerizar la distribución, tercerizar la comercialización, inclusive si mi negocio es ser maquila, yo pongo la cara por las marcas que yo respaldo. Y ahí la meta sería, si mi negocio es ser maquila, ¿quiénes están después de que yo ya tenga mi producto listo y lo despacho? ¿Qué hay hacia allá? ¿Qué hay más adelante? ¿Será que en la cadena de suministro habrán actores que aunque no estén involucrados directamente con la cadena alimentaria, me pueden afectar? Entonces, es una fórmula tan cualitativa que si lo vemos desde la aplicación, nos obliga a que nosotros empecemos a hablar de cadena de suministro. ¿Listo? Como que ir un poquitico más allá, vuelvo y digo yo, salir de la zona de confort. ¿Listo? Miren, esta teoría que ustedes ven aquí en la slide es una teoría básica de lo que puede ser la clasificación de las categorías en la cadena alimentaria, ¿sí? La tomo de referencia a la Iniciativa Global o Mundial en Seguridad Alimentaria, pero recuerden que nosotros tenemos por ahí una ISO que se llama la ISO 22003, que es prácticamente el modelo de aplicación para los organismos, ¿cierto? Que requieren, pues, pasar un check, cumplir una meta y ser organismos de certificación en la cadena alimentaria. Tiene que ir armonizado, o sea, todos tenemos que hablar de lo mismo. La manera como uno interpreta esta cadena alimentaria, yo me la aprendo muy sencilla, y es que es el abecedario, ¿cierto? Si uno tiene claro el concepto de producción primaria consumidor, tal vez empezamos a involucrar otros actores como tipo proveedor. Entonces, cuando uno ya empieza a ver el contexto de proveedores de esta manera, qué interesante sería que nosotros ubicáramos al proveedor en su eslabón de la cadena alimentaria, porque ahí es donde uno empieza a entender qué peligros va a tener, ¿va? Por ejemplo, si en las primeras categorías que son A, que es todo el tema que está relacionado con granja y todas esas cosas como tal de la parte de origen vegetal, ahí lo importante, permítanme un segundito acá, les borro que puse esa línea como muy mal puesta, ya, ahora sí. ¿Qué va a pasar? Que entonces necesitamos comprender qué posibles peligros de inocuidad de este tipo de categorías podrían introducirse a mi proceso. Ah, listo, que yo lo que hago es que compro leche porque yo fabrico yogures, ¿cierto? Que yo lo que hago es que compro huevos porque fabrico productos para pastelería. Que lo que yo hago es comprar miel porque aparte de los pasteles que tienen huevo le agrego miel para darle dulce. ¿O qué pasa con el seafood, con todo lo que tiene que ver con pescado, origen, pues prácticamente este tipo de productos? ¿Qué pasa ahí? O sea, si yo no evalúo el riesgo del proveedor con su categoría, me estoy perdiendo de bastante información que me va a ayudar a hablar de la evaluación de riesgo. ¿Listo? Fíjense que la categoría B ya empieza a hablar mucho de lo que es granja desde origen vegetal. La categoría C, que es la más popular, ¿no? C0, conversión primaria. Pongamos ejemplos, transformación, lo que tiene que ver sobre todo, para llegar a la transformación tengo que tener sacrificio, tengo que tener estabulación, tengo que tener evisceración desde el contexto animal.
Y luego sí entra un procesamiento en donde de la categoría C1, C2, C3 y C4, el resumen es, podrán ser productos, ¿sí? De tipo de origen animal, vegetal, pueden ser mixtos, pueden ser a temperatura ambiente o necesitan una temperatura controlada. Y aparte de los alimentos para humanos, entran las mascotas que son perros y gatos. Esa es la categoría C. De hecho, la categoría C es como una de las más populares, ¿cierto? Más populares, ¿va? Pero ¿qué pasa con los que están en categoría A y necesitan alimentar sus animales? Pues entra la categoría D, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas o los negocios que tienen como propósito preparar los alimentos? Mi negocio no es fabricarlos, es prepararlos y servirlos tipo restaurantes, servicios catering. Hay una categoría. Pero ¿qué pasa si mi focus del negocio es básicamente hacer comercialización minorista, mayorista, broker, que es todo este tema de intermediarios? ¿Cómo yo voy a garantizar que a partir de un control de la cadena, pues tengo ciertos riesgos, ¿no? ¿Qué pasa si mi negocio es servir en términos de transporte y almacenamiento? Empiezo a tener una categoría que me aplica. ¿Qué pasa si yo fabrico material de empaque? Empieza una categoría. ¿Qué pasa si yo fabrico vitaminas, saborizantes, productos bioquímicos? Es otra categoría. Entonces, fíjense en cómo una de las primeras reflexiones es ubiquemos al proveedor en su categoría y si yo empiezo a evaluar el riesgo conociendo lo que puede pasar en esa categoría, funciona. Mensaje importante. Miren, cuando uno está creciendo como auditor, y yo amo este tema, porque yo soy la auditora que soy, porque empecé a auditar proveedores. Eso es lo que a mí me permitió crecer muchísimo en temas de inocuidad, porque es lo que a mí me abrió mi mente. Ir a auditar proveedores es tu ver diferentes procesos, diferentes alcances. Y de ahí es donde uno se daba cuenta, ¿no? Claro, yo no puedo ser el auditor que se va a imaginar que cuando usted va a auditar una granja, va a ser lo mismo que usted va a encontrar en una fabricación donde es un proceso controlado y que el ambiente y que el entorno funciona igual. O sea, no tiene sentido. Y eso es lo que le ayuda también a aterrizar al cliente y decir, ve, si yo te voy a evaluar como proveedor, cuéntame en qué estatus está en tu categoría y sobre eso lo evalúo. ¿Listo? Les voy a cambiar por aquí el color para no confundirles, ¿va? ¿Qué pasa realmente con la categoría H, ¿sí? Que de pronto no es tan común que uno diga, ay, hay esquemas que me reconoce GFSI que puedan llegar a certificar el contexto de la categoría H. En la clasificación de la cadena teníamos que darle un lugar, ¿sí? A los proveedores que nos ofertan servicios. Les puse algunos ejemplos sencillos, ¿no? Control de plagas. Yo puedo contratar un servicio específico, por ejemplo, para limpieza y sanitización de techos, porque por estructura, por temas de seguridad en el trabajo, no lo hago con mi propio personal. Puedo contratar servicios de metrología, puedo contratar servicios de mantenimiento y así sucesivamente. No es que esta categoría no la estén reconociendo en algún esquema, ¿sí? Lo aclaro, listo, lo aclaro. Lo mismo va a suceder con la categoría J, que la categoría J está muy enfocada al diseño sanitario de equipos y de infraestructura. Tampoco es una categoría que reconoce directamente GFSI, es decir, yo no tengo un modelo de tipo FSC, BRSGS, IFS, SQF y los demás que están por ahí que le estén apuntando a estas categorías. En el caso de la categoría J, recuerden que existen unas organizaciones internacionales, que es en el caso de la Escuela de Ingenieros pues de Europa y lo que es 3A, inclusive, que sí me permiten dar certificaciones como tal al equipo. O sea, yo certifico que mi equipo sí cumple con un diseño sanitario, ¿va? Ese es el enfoque de la cadena. Diana, ¿tienes una pregunta? Solo confírmame. Sí, Creo tengo una pregunta. ajá. Mira, bueno, a mí me causa inquietud. Por ejemplo, esos servicios que están prestando ahora de domicilio, de entrega de comida, porque ellos también pueden influir en la entrega de repuesto que lo contamine, de cosas que yo necesito de materias primas o de las mismas cuestiones de restaurantes que entrega a las personas alimentos y ellos pueden causar un problema de inocuidad, la manera como se maneja y cómo tiene la higiene toda esa gente que realiza las entregas. Entonces, ¿en qué categoría lo podríamos ubicar aquí? Ok, se supone que entraría en la categoría F, que inclusive la F me incluye e-commerce, que es todo lo del comercio electrónico.
donde tú estás pidiendo la comida por una app y literalmente funciona y se activa es a quien tú contratas para que haga la repartición del producto. ¿Listo? Pero fíjate, Diana, que aquí qué tarea tan importante. Si ustedes hacen el ejercicio de buscar en los directorios de certificados, sea bien en FSC o en los demás, digamos, que uno empieza a buscar cuántas empresas en el mundo están certificados en el alcance de categoría F, y más aún sabiendo ahorita el contexto de lo que entró con la ISO 22002 parte 7 del 2025, que era una parte que no habíamos incluido, nos apoyábamos en una referencia de paz, pero ahí es donde uno empieza a ver esa necesidad. Claro, el reto es grande, Diana, imagínate tú literalmente Sí, siendo el restaurante, entonces soy categoría E, ¿cierto? Y lo que yo hago es contratar un proveedor que haga eso, desde el e-commerce. El ejemplo que dice Diana, eso es e-commerce. Entonces yo preparo los alimentos, en pandemia se movió mucho este concepto de las cocinas ocultas, ¿cierto? Que yo no voy a gastar en tener mesas, sillas y que ajá. venga, sino en preparar, empacar y contrato. Entonces, en ese contexto del servicio, entraría como categoría F. ¿Listo? Muy buena pregunta, Diana. Muy buena pregunta. Martín, cuéntanos. Gracias, Tatiana. Dos preguntas tengo yo. A ver, si te das cuenta, hay algunos proveedores de servicio que no están acá y que han diseñado sus propios esquemas. Voy a hablarte de, por ejemplo, Enfit, donde está esta gente que se encarga de todo lo que es transporte a granel, y están los servicios de validación de procesos. ¿Dónde quedarían allí? A veces hay que validar el HACCP, a veces hay que validar Ajá. medidas de control, que son servicios. Ok, acuérdate que la categoría H, ese es el título nada más, la provisión de servicios en inocuidad alimentaria, por eso es que no hay nadie quien la respalde en este momento. Como tú bien lo dices, uno podría encontrar modelos en los cuales existen otro tipo de esquemas como la categoría J a la cual se puedan adherir. Ahí la recomendación que yo te hago, Martín, es claro. Sí o sí por defecto, en todo país de origen de ese tipo de fabricación de producto o prestación del servicio, mínimo debe haber regulación que vaya en línea, ¿cierto? En el caso que me dices de transporte, la mayoría de países tienen regulado lo que pasa con un proveedor de transporte. O sea, lo mínimo que debes hacer y respetas para que se pueda transportar un alimento. Entonces, fíjate que como H y J entra como categoría de referencia, pero no la especifican o la vinculan a esquemas reconocidos por GFCI, tú puedes colocar en este cajoncito de H ese tipo de proveedores. Pero ¿qué va a pasar? Como lo dices, pues uno tendrá que investigar realmente el modelo que tú dices que puede ser un modelo autónomo o un modelo inclusive que a veces los gobiernos pueden promover. Ahí es donde uno empieza a identificar qué pasa con ese tipo de servicio. Y me gusta tu pregunta, Martín, porque es muy común que cuando uno revisa la gestión de proveedores en la industria alimentaria, parece que los servicios como que nunca fallaran o parece que los servicios no están en el radar. Siempre nos enfocamos mucho a producto, a materia prima. ¿Listo? Entonces, miren, esto lo vamos a llamar como una relación amorosa, ¿cierto? Es muy común que nos hablen por ahí cuando uno ve los reels, cuando uno ve las redes y dicen, no, en esa relación eso es una bandera roja, ¿cierto? Que si hablas con un amigo y te dice eso, que si tu pareja, que si tu familia, que si estás en una reunión y pasa tal cosa, esto se consideran banderas rojas en la relación. Y eso debería ser un modelo muy dinámico en el cual uno prácticamente debería, literalmente es una relación que tenemos con los proveedores. Y como que tú me prometiste que mis entregas iban a estar a las 6 de la mañana, porque si tú no llegas a las 6 me corres toda la operación del proceso. Yo todavía ahí no estoy hablando de que ni de calidad ni de no, te estoy hablando de un tiempo de oportunidad de entrega, algo tan básico, tiempo de oportunidad de entrega. No llegaste a las 6 de la mañana, rompiste mi corazón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo necesitaba que tú llegaras a las 6. Hice una selección, me comprometí contigo, tú me vendiste, mejor dicho, me mostraste ahí sí pajaritos en el aire, me endulzaste el oído, pero es una bandera roja. Cuando empiezan a fallar realmente los proveedores, tenemos que estar muy pendientes de eso. Estos son algunos ejemplos, no son los únicos, son algunos, ¿va? Una bandera roja es la típica falla que tienen en la inconsistencia documental. Y empiecen a hacer ustedes su refresh y váyanse hacia atrás.
Esa costumbre de que si el producto no llega con un certificado de calidad, un certificado de análisis y el transporte con un certificado de fumigación, no se recibe el producto. Pero ¿qué pasa? Como yo si no lo recibo, no puedo seguir operando o tengo que hacer una revisión e inspección de muchas unidades. Ay, está bien, envíamelo ahorita por correo, envíamelo ahorita en tal lugar. No, o sea, tiene que haber un contexto. ¿Qué pasa si después me mandan el certificado o el documento y resulta que yo por creerle el documento está alterado? ¿Sí ven? ¿O qué pasa si me empieza a enviar la información contradictoria? Me trajiste un saco de harina lote A y el documento certificado de calidad lote B. Yo creo que a muchos les ha pasado, ¿cierto? Eso suele suceder. Otra bandera roja en esta relación es la resistencia a las auditorías. Cuando uno le dice a un proveedor, ¿sabes qué? Te quiero visitar, quiero hacer una auditoría, quiero conocer tus instalaciones y empiezan a colocar obstáculos, ¿cierto? No, Tatiana, mira, es que se cruzó otra auditoría de un cliente. No, Tatiana, mira, es que vamos a tener un entrenamiento de todo el equipo. No, Tatiana, mira, es que pasa uno, pasa lo otro. Excusas y es lo que se llega a conocer como un obstáculo y empiezan a tener evasión de evidencias, que muchas veces uno les dice en este término de conexión remota, ¿sabes qué? Quiero hacer una auditoría documental, conéctate conmigo. No, ¿cómo crees que no tengo internet? No, ¿cómo crees que aquí nosotros no nos podemos conectar a estas plataformas de Zoom o Teams porque eso está prohibido por la organización? Eso es una bandera roja, ¿listo? Cambios frecuentes en proceso. Esta sí es más compleja, miren. Cuando de un día para otro me llegaba la materia prima, ¿cierto? O el contexto de ingredientes con la especificación de siempre. Y al siguiente día me llega un cambio. Puede ser tan mínimo como tan macro, que es lo que me genera una alerta. Somos una relación y en una relación debe funcionar la comunicación. Tú a mí me tienes que notificar. Si me vas a cambiar mis condiciones iniciales en términos del producto, del material, me tienes que avisar, ¿sí? O lo otro, ¿no? Resulta que tuvieron novedades de fallas operacionales y maquilaron, tercerizaron la producción. No sé si también les ha pasado. Y como uno ya conoce las materias primas y los materiales entrantes, uno lo nota. Uno lo nota desde el transportista que descarga ese material del carro, ¿no? Uno dice, ah, este no es el transportador de siempre, este carro no es el de siempre, esto no son las bolsas de siempre, algo está pasando, ¿listo? Y también cuando entendemos esto es un negocio, empieza a existir este tema de la parte comercial y de costos de presupuestos, donde ya nos empezamos a centrar en situaciones de que algo está pasando con el precio, fíjate que voy a tener que reducir el precio, realmente subirte el precio por tal tema, sobre todo pensando en fraude, ¿no? Espérate en qué situación estás, qué pasa, entender muy bien cómo está funcionando el contexto de estos controles, porque esto es una alerta y es donde decimos qué tan importante es que en el grupo de control de gestión de proveedores no solo es el de compras, es el de calidad, es el de inocuidad, es el de food fraud, es el de food defense y en este caso mercado y costos. Eso es muy importante, listo, que lo podamos trazar. Pero yo les voy a ampliar el tema y les digo, ok, pero ¿qué sucede cuando, si nosotros, aparte de tener esas banderas rojas, que son esas banderas de alerta, empezamos a hacernos un autocuestionamiento y empezamos a hablar de puntos de dolor? Puntos de dolor son esos puntos débiles y son inclusive en algún punto lo que puede llegar a ser el cuello de botella, ¿sí? Que no nos está permitiendo nosotros garantizar que los materiales entrantes sí realmente llegan con unas condiciones de calidad y inocuidad, si realmente disminuimos la probabilidad de que existan situaciones de fraude o defensa. Eso es muy importante preguntarlo, ¿no? Miren cómo en calidad, y ustedes yo lo llamo puntos de dolor. No sé si se acuerdan bueno, en Colombia es muy popular un producto que se llama Doloran, donde uno le dice, me duele la espalda. Sí, señor. Me duele el brazo. Sí, señor. Respóndase esto en este momento. Si este es su punto de dolor, que son los que escogí, porque esto es un webinar, tantita muestra de puntos de dolor, preocúpese. Miren, ¿cuántos rechazos en la recepción e inspección se repiten de manera frecuente? ¿Usted cuantifica la cantidad de rechazos? Cuando su proveedor ya tiene acumulado 10 no conformidades, ¿qué hacemos? Como que seguimos ahí tranquilos y te sigo haciendo reportes.
¿Cuántas veces usted solicita más de una vez la misma información? Es que me debes los certificados de calidad de hace 6 meses. ¿Será que me puedes hacer el favor y me los mandas? Que es que tengo auditoría, por favor. ¿Y cuántas veces se detecta o se previene? Que esta pregunta ya la habíamos trabajado, ¿no? Detectivo, correctivo, preventivo. ¿Listo? Miren en inocuidad. ¿Qué pasa realmente aquí con inocuidad? Fíjense que en inocuidad sucede algo. Se supone que nosotros modelamos planes de control de peligros, que es lo que llamamos el plan de inocuidad, ¿cierto? Cuando evaluamos el plan de control de peligros en contexto de los proveedores, nosotros por defecto estamos asumiendo que el proveedor ya cumple y que el proveedor tiene condiciones de inocuidad que funcionan, que era lo que les hablaba en esa fórmula de la cadena alimentaria, lo mínimo en buenas prácticas de la cadena de suministro. Usted no puede asumir que porque es una empresa que está registrada legalmente, que porque el organismo de control lo visita aleatoriamente, no tiene problemas de inocuidad. ¿Sí? No lo puede asumir. ¿Listo? Lo segundo, cuando hacemos análisis de peligros, que esta es la típica pregunta, ¿no? Usted se limita, ojo con esto, a evaluar proveedores y riesgos solo desde la etapa de recepción e inspección, pero no se toma el trabajo de evaluar peligros sin inocuidad, materia prima por materia prima, ingrediente por ingrediente, material de empaque por material de empaque, en donde empezamos a descubrir que en las organizaciones por eso hay dos matrices de análisis de peligros. Una que desencadena toda la materia prima, material de empaque, ingrediente, y la otra que si ya una vez uno ve ese norte de riesgo, uno puede calificar objetivamente la etapa de recepción de un material. ¿Listo? Y por último, ¿conocemos realmente cuál es el material entrante de mayor riesgo? Si bien nosotros cuando hablamos de inocuidad clasificamos los alimentos por nivel de riesgo, esa es una clasificación muy enfocada a la parte microbiológica. Pongo el ejemplo de siempre y dirán que siempre digo lo mismo, pero es que es muy fácil de trabajarlo. Queso fresco y sal, es más probable que se me contamine el queso fresco que la sal por muchas variables y factores que hay en el entorno. Entonces, si yo empezara a clasificar así mis materiales entrantes y entender que aunque el material de empaque se considere de bajo riesgo porque es un material inerte y tal vez la microbiología por ahí no va, tengo que ver el contexto del material de empaque. Resulta que ahí el riesgo, ok, no es tan microbiológico, pero ¿qué pasa con la migración química? ¿Sí ven? Entonces sí tenemos que hacer ese análisis detalle con detalle. ¿Listo? Bueno, cambiémonos de canal, vámonos a la contaminación intencional. Mire lo que uno debería tener en cuenta en fraude. Acuérdense que el fraude es que me quieren engañar. Ahí sí uno diríamos, si esto es una relación peligrosa, nos están engañando con alguien, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Qué tan rentablemente atractivo resulta para el fraude lo que yo estoy comprando? ¿Se acuerdan que el fraude es dinero? Vamos a tener dos extremos. Materiales entrantes al proceso que por ser tan comunes son muy baratos en el mercado, o materiales entrantes al proceso que por ser tan exclusivos son muy caros en el mercado. Y con esos dos extremos les dejo ahí la reflexión. Van a haber diferentes alcances dentro de esos dos extremos donde uno dice, no, pues sabes que ese material sí suele ser atractivo, puede llegar a ser atractivo inclusive no solo porque sea rentable, puede llegar a ser atractivo es porque es muy vulnerable. Los ejemplos típicos de fraude asociado con especias, asociados con el contexto que tiene que ver de, ejemplo, los aceites, ¿cierto? Porque es un producto que ya es tan vulnerable, que es tan fácil, ¿cierto? Poder hacer fraude que muy pocas personas lo notan y si yo no hago mediciones, si yo analizo con laboratorio, pues me queda muy fácil hacer. ¿Listo? Y para defensa, ¿qué nos preguntaríamos? ¿Qué tan importante es la relación de confianza con un proveedor? ¿Qué tan importante es saber que el proveedor entra a nuestra empresa? Diríamos otro dicho coloquial. Hoy estoy recordando todos los dichos coloquiales de Colombia, como Pedro por su casa. Eso quiere decir, el que llega de la visita no avisa, ¿cierto? No timbra, no golpea, nadie lo recibe porque tiene llaves, porque tiene acceso, porque se conocen las entradas que cuando no está funcionando la planta puede ingresar. Eso es el nivel de confianza. ¿Sí ven? Entonces uno empieza a decir, ok, si la defensa me mide accesibilidad, que es entender la seguridad física del lugar,
fíjense ahí cómo vamos a tener ese reto, digamos, clave de poder interpretar básicamente cómo funcionaría. O sea, tengo que empezar a medir la confianza que tengo con el proveedor. A ver, permítame un segundito que acá se volvió chocoloco mi pantalla. A ver, un segundo. Ay, algo pasó acá. Permítame un segundito. Espérenme un momento que algo le pasó a mi pantalla. Se bloqueó el computador, es que ya hasta ahora el pobre computador no me funciona. Ahí voy. Esperen un momentico, ya el computador está pidiendo descanso. A ver, voy acá, me voy a regresar a mi presentación y ustedes me confirman, ¿listo? ¿Todo en orden? ¿Seguimos con la Sí, misma slide? Ok, gracias. sí, todo en orden. Muy bien. Entonces, esa amenaza, fíjense en la amenaza, o sea, eres prácticamente mi mejor amigo, tú puedes venir cuando quieras, puedes hacer lo que quieras en mi empresa porque somos una relación de 30 años proveedor-cliente. Sí, no, o sea, como que tanta confianza es una alerta, ¿listo? Y una pregunta que también es muy importante. El sistema de gestión evalúa inclusive la conducta y los comportamientos de las personas y uno diría, Tatiana, pero ¿eso qué tiene que ver? Eso es talento humano, ¿cierto? Pero eso es un tema de como de psicología, o sea, ¿yo qué onda con el tema de la conducta y comportamiento? ¿O es un tema de cultura? No. Si la defensa es una intención, ¿sí? Motivado ideológicamente por una persona, pues yo tengo que saber qué está pasando con las personas. ¿Qué personas tengo insatisfechas? ¿Qué personas tengo prácticamente que no están a gusto con nosotros? O que yo me doy cuenta que discuten, que son conflictivas, que pelean con sus jefes. Esas son personas que uno dice en la vida, ¿no? Como cuando uno dice, tengo un vecino con el que ya la tengo ahí marcada, ahí ya empieza a ponerse el ambiente un poquitico pesado y un ambiente que no es confortable. ¿Sí ven? Ahí es en donde está esa relevancia, de ese alcance de los puntos de dolor. Entonces, la teoría que dice, ¿cierto? Mire, ya habiendo tenido todo este contexto, porque hoy no vamos a hacer matrices de riesgo, para eso nos vamos a invitar al curso que está proyectado, que es donde vamos a trabajar la matriz de riesgo, pero ya abriendo un poquitico la mente, reconociendo que nosotros también fallamos, ¿sí? Que le permitimos que el proveedor falle y aparte, pues no le decimos nada. 4 etapas básicas si uno quisiera hacer gestión de riesgo en el proveedor es, primero, recuerden la categoría. ¿Se acuerdan? Yo les decía a ustedes, hagan ese recorrido por la categoría alimentaria como para dimensionar un poquitico de qué estamos hablando. De productos tipo materia prima, ingrediente, material de empaque, estoy hablando de un servicio y hasta qué punto yo puedo generar una escala de valoración que me permita saber por qué es crítico, porque está enfocado a calidad, inocuidad, food defense y food track, porque es importante, porque es estándar. ¿Listo? La segunda etapa es, ¿y a mí de qué me sirve identificar este alcance de la categoría si yo no analizo las causas y no analizo las consecuencias? Causas que futuramente calificaría como una probabilidad y consecuencias que futuramente calificaría como una severidad. Y de ahí la famosa teoría del mapa de riesgo, en donde vamos a terminar con un resultado súper importante que ubicaríamos a qué? A este proveedor en un nivel de riesgo bajo, medio o alto. Pero miren que yo tuve que hacer toda la tarea de las primeras slides de este webinar para poder realmente calificar objetivamente a mi proveedor. Eso quiere decir cómo yo lo conozco. ¿Qué tanto te conozco para realmente considerar que tu problema ni siquiera es porque no me vendas productos en los cuales hay condiciones de inocuidad? Tu problema es que tienes una altísima probabilidad de fraude, inclusive porque eres un tercero, porque eres un broker, porque la cadena de suministro es tan larga que el peligro contigo es el fraude. Entonces, así hay que evaluar. ¿Listo? Bueno, entonces, claro, la meta es nosotros empezar a hablar en algo y yo los invito mucho a hacer esta reflexión. Cuando uno habla de la gestión de proveedores, nos enfocamos mucho en qué. Sí, el programa de gestión de proveedores. Que cómo lo selecciono, que qué le compro, que cómo lo compro, que le haga auditorías, que haga muchas actividades, pero yo los invito a que nosotros empecemos a ver ese programa como un plan, ¿sí? Pero ese plan es un plan de desarrollo. De alguna manera somos partes interesadas que tenemos intereses en común, ¿cierto? Somos dos negocios que queremos sobrevivir. Eso quiere decir que de alguna manera el proveedor por eso me vende y de alguna manera yo como cliente por eso le compro.
hay un interés en común. Entonces, cuando uno empieza a checar esto, y pueden ir directamente a la ISO 9000, me encanta esa norma para hablar de principios de gestión de la calidad, y es entender que tengo que ver el alcance y los límites. Y aquí les pregunto algo, miren, en la industria alimentaria, creo que el reto más grande que están teniendo los países en contexto de desarrollo son los modelos de pyme, pequeñas y medianas empresas. Claro, si estamos acostumbrados a trabajar con empresas que llevan mucho posicionamiento en el mercado, que son multinacionales, que son empresas súper reconocidas en el sector de la industria, pues es muy probable que el desarrollo no vaya a ser necesario desde lo básico. Sí, porque ¿qué te voy a enseñar a ti una multinacional que llevas tanto reconocimiento en fraude si tú eres el pilar en fraude alimentario y control a nivel internacional? Pero vamos a encontrar estas pequeñas y medianas empresas en donde tenemos que ser muy conscientes en cuál es el alcance y el límite. Se los pregunto por qué. Sí hay mucho apoyo de gobierno de algunos proyectos en algunos países, sí hay intencionalidad de estas grandes multinacionales para empezar a desarrollar sus proveedores, pero ¿hasta qué punto, si yo soy una pequeña empresa, me empiezan a exigir FSC, BRSGS, IFS, que yo creo que quienes de pronto aquí manejamos esos esquemas, aunque la base sea la buena práctica y un sistema HACCP como modelo de análisis de peligros y evaluación de riesgo en inocuidad, pues prácticamente requiere mucho, mucho recurso. Y no solo hablemos del financiero, hablemos del recurso de las personas, del tiempo. O si le sumamos el financiero, como ahorita dijo nuestro compañero un ejemplo, ¿qué pasa con el proveedor que valida un proceso térmico? Ah, es que yo tengo que validar los límites críticos y resulta que me tocó pagar una validación de proceso térmico con el experto que lo sabe hacer. Entonces, hay que medirlo, ¿sí? Porque a veces nos vamos, no, es que el proveedor que no tenga FSC no cumple. Espérate, dimensionemos el alcance y los límites, dimensionemos el requisito regulatorio, que es lo mínimo que me puede ayudar a prevenir contaminación cruzada. Porque ese es el otro error que cometemos, ¿no? Es que si no eres FSC, no estás en nada. Ok, pero es que tus buenas prácticas es la medida de control preventiva, ¿sí? De hecho, para decidir si tienes PCC como puntos críticos de control, tienes que saber cómo están tus buenas prácticas. Entonces, lo que sostiene el sistema HACCP es la base de las BPE, ¿listo? Priorizar relaciones, lo que decíamos, ¿no? Digamos que más allá de ver qué me cuesta, no me cuesta, que hay calidad, que cumple sin cuidar, empecemos a hablar de food defense y food fraud, ¿listo? Que fíjense en cómo es esta historia, en las pyme, defensa y fraude desde el contexto regulatorio depende del país. En algunos estamos muy, muy, muy superficiales, en otros desde la regulación tantito más exigentes, pero priorizar food defense y food fraud en una pyme es algo que suma también, ¿cierto? Le suma, le suma. Tal vez no te esté diciendo que llegues al sistema de gestión certificado reconocido por GFCI, pero si mínimo empiezas a aplicar medidas de control de defensa y fraude, le estás sumando como tal un valor agregado. ¿Listo? Y aquí viene la parte económica, y yo creo que esto es muy importante de hablar del gana-gana. Lo podríamos ver desde dos puntos. La parte del gana-gana de gestión, y es cómo el proveedor empieza a ver su crecimiento en desarrollo, se empieza a controlar tanto que ya tiene y uno lo empieza como a entrenar para que empiece a medir ese tipo de competencia con sus otros clientes, o también entender que el negocio está, ¿sí? El negocio está quiere decir que a veces nosotros no somos conscientes con los pagos que se acuerdan con los proveedores. Ah, es que en mi país me permiten que yo haga pago a proveedor a 3 meses. Imagínense ustedes sobreviviendo con pagos cada 3 meses, con una empresa que tiene personas a cargo, que tiene infraestructura. Aparte que me estás pidiendo certificarme en FSC, me pagas cada 3 meses. Eso es importante. Tiene que haber un equilibrio entre lo que usted exige, entre lo que la regulación me permite, entre el riesgo que tiene el proveedor y el acuerdo que usted tiene con él. Eso es equilibrio. ¿Listo? Compartir información. Miren, yo creo que por eso soy amiga de Norquis y por eso trabajamos juntas, porque nuestra pasión es compartir el conocimiento. ¿Sí? El conocimiento está para enseñar, para compartir. ¿De qué sirve uno, cierto? Retener todo el conocimiento en la almohadita o no, Norquis. ¿Qué tal Norquis y yo aquí entre nosotras? Uy, no, es que Norquis hizo un webinar, entonces yo mañana voy a sacar uno más espectacular. No, el conocimiento se comparte. Entonces,
El desarrollo del proveedor que me incluye. Si tú eres el experto en contextos de food defense y food fraud, pues asúmale al proveedor. Sí, como que es que para mañana espero que me mandes la metodología. Para mañana espero que me digas tú cómo lo vas a hacer. O sea, eso es un tema de desarrollo. Sí, yo creo que hoy en día todo lo que está pasando en el mundo, miren alrededor. Sí, somos afortunados. Toda la situación sociopolítica y económica del mundo está grave. ¿Listo? Y eso es importante como para nosotros ponernos a decirle al proveedor, "Ay, ¿sabes qué? Increíble que no tengas a alguien que sepa food defense. Es un desarrollo, ¿listo? Medir el desempeño, yo lo llamo el coco. El coco porque son los famosos KPIs, ¿no? A uno le dicen desempeño, los indicadores claves de proceso. Ese es el KPI. Es que el coco del KPI es porque desafortunadamente no los sabemos formular y como están mal formulados, no los sabemos medir, ¿sí? Entonces, fíjense en que es importante. ¿Cómo vamos a medir si nosotros no tenemos una retroalimentación del desempeño? Para uno poder medir, y esto está en términos de indicadores, yo tengo una meta, ¿cierto? La meta es hacia dónde tú quieres llegar. O sea, ¿qué es lo que me vas a exigir? Si no hay una meta trazada en el camino, ¿qué le vas a medir al proveedor? Tatiana, es que tú dijiste que entre más fallas tenga, entre más no conformidades reportadas, pues es que es un proveedor malo. No sé, pero por lo menos mide y date la oportunidad de entender que tú también tienes no conformidades, ¿sí? Como que el proveedor falla, pero ¿cómo lo vas a medir? Los que pueden fallar una, tres veces, cuatro veces. Ahora, la falla puede ser calidad, la falla puede ser inocuidad, la falla puede ser un tema de food fraud que te involucra dinero, reputación o food defense. Eso es lo que toca medir. Si no hay un contexto de medición y si no hay una meta que sea lógica y coherente con el tipo de proveedores que tenemos, no va a funcionar. ¿Listo? El desarrollo colaborativo, literalmente, lo que queremos es hacer una colaboración entre proveedores. Yo creo que aquí de los que estamos en este grupo nos conocemos porque somos parte de proveedores. En este momento, Caime Consulting es su proveedor de entrenamiento. O sea, hacemos parte del entrenamiento para la industria. Somos un proveedor de entrenamiento. Y la mejora es entender algo. Y los expertos en sistemas de gestión, ¿no? La mejora es yo puedo mejorar porque alguien me dice, Tatiana, estás mal, fallas. Activo mi corrección, mi análisis de causas y llevo acción correctiva. Pero la mejora también es cuando yo, independientemente que no falle o alguien me diga que fallé, yo puedo evolucionar como empresa. Y aquí es donde está el propósito del desarrollo de proveedores. Queremos que empiecen a crecer, pero seamos conscientes de el alcance. ¿Listo? Diana, ¿tienes por ahí alguna pregunta? No, que quería comentar que muchas veces sucede también que muchas empresas caen en el error de que yo le pido a mis proveedores cosas que ni siquiera yo tengo. Como por ejemplo, yo estoy apenas empezando con un sistema de gestión y yo le estoy pidiendo que ya él tenga la 22.000, la 9.001, todas las normativas internacionales y yo apenas estoy por BPF y le hago unas evaluaciones a los proveedores que son súper complejas que yo ni siquiera las entiendo y entonces después cuando voy al desarrollo, que es importantísimo el desarrollo de proveedores, no tengo ni la capacidad ni el personal para poder hacer ese desarrollo de algo que le estoy pidiendo que yo ni siquiera tengo. Yo Gracias, le llamo las evaluaciones estratosféricas, que están por allí en la estratosfera, que todavía ni el que la está aplicando sabe de dónde salieron ellos, de dónde salió, ¿no? Diana. De hecho, aquí voy a Ajá, compartir un puntico, justamente hace o me copio cuestionarios súper complejos de auditoría a ajá, proveedores. claro, a eso iba, a eso iba. Justamente me compartieron hace, recuerdo, como 6 meses, una persona que me dijo, ay, Lore, que estoy auditando proveedores. Listo, le dije, está bien, ¿qué tal? Me dice, pero mira, no cumple nada. Y me manda aquella cosa que yo le digo, oye, ¿y ese nivel de exigencia, por qué? Y entonces, pero me llamó mucho la atención por lo que le provisiona, ¿no? Porque vengo de entender el contexto. Recuerden algo muy importante cuando uno habla este tipo de análisis de riesgo. El análisis de riesgo viene sobre el tipo y grado de control. Y el tipo y grado de control lo vamos a determinar, ¿por qué? Por lo que me provisiona. Lo que me provisiona, ¿qué criticidad tiene? Por eso es que nosotros vemos que a unos como acción, como parte de evaluarlo, nos sirve con que nos mande el documento y lo revisamos a nivel documental, sí, listo, me cumple. A otros no, a otros le tenemos que ir a hacer evaluaciones en campo,
¿cierto? Porque ¿de qué depende eso? Sí, no a todo el mundo le hacemos lo mismo, a otro, aparte de que le pedimos certificación, por allí necesito esporádicamente hacerle una evaluación de todas maneras de segunda parte o aumento el nivel de la certificación. Sí, ahí es donde íbamos, porque a unos le piden solo ISO 22000, pero a otros le están pidiendo esquemas reconocidos por GFSI. Entonces, eso viene de, el tipo y grado de control va a depender de lo que me provisiona, ¿sí? Y de la criticidad que tiene eso, en este caso hablando en el ámbito alimentario, en el impacto que tiene en la inocuidad alimentaria. Entonces, un poquito Tal cerrando la cual. anécdota, yo llego y le digo, oye, pero eso está exageradamente elevado de nivel para el tipo de provisión. Y me dice, y no sé redactar los hallazgos, pues, imagínense. Porque Entonces, no entiendes el me voy tema. por un tema, o sea, me voy por un tema, uno de competencia y el otro de dónde saca el cuestionario, o sea, de dónde saca lo que se le va a evaluar a ese proveedor. Entonces, ahí es donde tenemos que tener un equilibrio bastante importante. Ujú. Sí. Es correcto, es eso, porque Ah, yo voy a medir sobre algo exagerado lo que dice Diana, si yo ni siquiera lo entiendo. O sea, con qué competencia y sí, con qué cara voy a ir a auditar, ¿no? Me lanzo a auditar proveedores en Food Defense y Food Fraud y ni siquiera entiendo las metodologías de Food Defense y Food Fraud. ¿Listo? Muy bien. Miren, entonces, esto es un abrebocas, aclaro. Lo mejor viene en mayo, ¿cierto, Norquis? Eso es un abrebocas. Definición de KPIs. Ejemplos sencillos, básicos. Esto es un abrebocas. Si cumple una especificación, si hay una no conformidad, puntualidad de entregas, resultados de inspecciones aleatorias, hago auditorías internas o externas, cómo están los resultados. El monitoreo continuo, pero se acuerdan que hablamos de oportunidades y riesgos, porque siempre estoy buscando la falla. No, tengo que también ver las tendencias positivas que tiene el proveedor. De hecho, si yo voy y miro que mi proveedor tiene una metodología y entiendes mejor que yo el food fraud, pues eso es un contexto de qué buenos son ellos en food fraud. Hasta qué punto, oye, pásame la referencia, qué guía tienes. Eso es un contexto positivo. No solamente nos sesguemos a que diríamos, no quiero estar ahí encima tuyo, todo tiene que ser perfecto. Nosotros también fallamos, ¿listo? Y pues claro está, yo no me puedo quedar en el plan de mejora y no hacer seguimiento y no mantener una comunicación. Yo cumplí con enviarte una no conformidad, mira tú cómo lo resuelves. Y al siguiente día el mismo problema, en el mes el mismo problema. Oye, ¿tú te acuerdas lo que yo te había dicho de la no conformidad? Ah, sí, Tatiana, no me has mandado el análisis de causas. Ah, es que no lo he hecho. Hagamos el análisis de causas. Entonces, si activamos la alerta de que hay fallas, tengamos esa capacidad de hacer gestión con proveedores de, ven, te doy seguimiento, ven cómo vamos, ven qué está pasando. Mira que si yo te tenía dentro de mis proveedores pro, estás perdiendo punticos, pero yo te ayudo, ¿cierto? A desarrollar. ¿Listo? Entonces, miren, por ahí viene en el chat, perdón, ahí vi hablando de GMAP, en el chat. Alguien dijo, Tatiana, esto es algo similar a lo que busca el GMAP desde GFSI. Este es un ejemplo que les traje y muy de la mano con el comentario de Diana y muy de la mano con el comentario de Norque, ¿sí? Resulta que la GFSI, como Iniciativa Mundial o Global en Seguridad Alimentaria, en algún momento trabajaba con los programas de Global Market y yo me entrené en Global Market y eso fue lo que me permitió a mí ir al mercado con proveedores y entender que el propósito de un proveedor es desarrollarlo, ¿sí? El propósito de un proveedor es solamente exigir más allá de lo que tenemos. Si Global Market venía con la línea de GFSI, los tres eslabones mínimos son los que hemos manejado en contextos de inocuidad alimentaria. BPM, HACCP y sistemas de gestión. ¿Qué sucede? Que cuando evoluciona a lo que se conoce como el GMAP, que es el Programa de Mercados Globales, el propósito es involucrarnos también con cadena de suministro. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, esperen, aprendamos a diferenciar la cadena alimentaria y la interacción que hay con la cadena de suministro? Esto es muy importante. Antes, cuando era Global Market, uno tenía la oportunidad de descargar las listas de chequeo y eran listas de chequeo preformuladas que iban poco a poco. Y el poco a poco es un criterio que aún así GMAP lo sigue manejando, ¿no? Que es poder entender, tendrás que primero como proveedor interesado, como organización interesada en hablar en términos de inocuidad, autoevaluarte. Es muy probable que la autoevaluación tenga unas preguntas
básicas, sencillas, de un nivel de pyme. O sea, yo no te voy a preguntar cosas exageradas porque no estoy hablando con una multinacional. Cuando yo me autoevalúo como empresa, empiezo a entender un poquitico el ejercicio de hacia dónde queremos llegar, abren un modelo de capacidad básica donde es supremamente enfocado de PPRs, donde probablemente me hablen de los básicos actividades preliminares del HACCP, que es ese equipo de inocuidad, del diagrama de flujo, que puede garantizar el contexto de la descripción de producto, pero hasta que yo no llego al nivel intermedio, yo no estoy hablando del sistema HACCP. Entonces, miren cómo desde hace mucho tiempo está este propósito y esta meta. Ahora, GMAP aparece como el modelo de referencias del contexto de GFCI, pero si ustedes van y buscan específicamente en FSC, en el contexto de cada uno de esos esquemas, ejemplo, FSC tiene el modelo de Development Program, que es para desarrollo de proveedores. Entonces, sí se dan cuenta que nosotros mismos no sabemos que existen listas de chequeo con evolución de exigencia para que una empresa se pueda desarrollar. Entonces, como tal vez la tuvimos más fácil algunos y llegamos a empresas donde ya todo está hecho y el nivel es tan subido de nivel que decimos, ah, pues no me importa, ya todo está hecho. Pero si llego a una empresa pequeñita, donde empiezo a ser muy exigente, donde empiezo a subir un nivel donde el dinero no me da para tener este contexto, hablemos del riesgo. Y lo que decía Norte, este proveedor no califica para que le estés dando ese nivel de exigencia. Este es un ejemplo, listo, que les quiero dar para que ustedes también amplíen la información, conozcan que hay herramientas. Ya ahorita el GMAP, ustedes se tienen que inscribir según la categoría y por protección de datos y toda la protección de herramientas, ya generan como tal un usuario y a partir de ese usuario y su categoría, pues les va a permitir descargar el toolkit, que el toolkit son listas de chequeo donde me enseña a crecer en este contexto, ¿va? Aclarar algo, que el enfoque de estos modelos sea llegar al nivel de certificación, fíjense que ese nunca ha sido el objetivo. El objetivo es desarrollate, evoluciona y cuando tú ya estés listo en estos niveles, avanza al siguiente nivel, que es poder hablar de a qué modelo me alineo. Por eso es que si hay un FSC Development Program, pues probablemente si yo ya llego a mi máxima capacidad de cumplimiento, ahí sí me voy al contexto de certificación con FSC y su versión vigente. ¿Listo, equipo? Entonces, pues, Norqui, yo creo que esto fue un abrebocas. Creo que el contenido que hemos dado ha sido de reflexión. Lo que yo buscaba con este webinar era reflexionarnos un poquitico y sacarnos de la zona de confort, de no esperen que yo acá les estuviera diciendo el proveedor tiene toda la culpa, no, yo creo que aquí también nosotros hacemos parte de la solución. Entonces, pues la meta es que básicamente con este contenido despertemos esa curiosidad de qué debo revisar más allá y cómo realmente yo puedo modelar. ¿Listo? No sé, Norqui, si tengamos preguntas, comentarios, algo por ahí que quieran compartirnos. Bueno, yo creo que la fuiste desarrollando. Está Diana, pero antes de habilitarle a Diana, yo quiero comentar algo. Bueno, yo siempre te lo he expresado. Muy poco logro concentrarme, o sea, tener que la captura, que alguien capture mi atención. Y no sé, pero tu metodología siempre la siento tan parecida a la mía, de verdad, que me queda allí atrapada. Y capturó algo súper interesante, Tatiana, que bueno, voy a mezclarlo un poquito con fraude, pero fíjate que mencionaste que me quedo acá. En el tema del desarrollo de proveedores y en este tema de evaluar proveedores, a veces queremos exigir mucho y dar poco, ¿sí? Capturé este puntico donde dijiste, pero crédito a 30, pero crédito a 3 meses, pero tal, entonces, y uno dice, y ese, cuando por allí para los de fraude, ese es un eslabón que promueve el fraude. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo sobrevives? O sea, si hablamos de monstruos de empresa, genial, pero si hablamos de una pequeña o mediana empresa, que es la que está dando ese suministro, ¿cómo subsiste 3 meses dándole, entonces imagínense si ese pedido es grande, entonces ¿cómo subsiste esperando 3 meses? Eso conlleva a que posiblemente lleve a hacer modificaciones en la calidad de sus insumos, en la calidad de su materia prima y por allí puede incentivar el fraude. Entonces, de verdad que ese puntico aquí me quedó resonando, siempre es interesante esas cosas, ¿no? Ahora sí, le habilito, Diana, adelante.
No, y otra cosa que es importante que quería complementar ahí, es que yo como empresa que yo hago seguimiento y tengo mi maestro de proveedores, yo tengo que primero establecer cuáles son mis proveedores de alto impacto y cuáles no son mis proveedores de alto impacto. Entonces, una vez que yo tenga todo esto claro, yo empiezo con todo mi programa de proveedores de alto impacto, lo voy a desarrollar, voy a trabajar. Entonces, como dices tú, trabajar poco a poco, no irme a lanzar a evaluar todos los proveedores. Entonces, ¿cuáles son de alto impacto? Mis materias primas, los proveedores de servicios son de alto impacto. Entonces, ir trabajando de esa manera, ¿No? ¿Y de con qué qué tipo de capacidad. servicio? Porque hay algunos de servicios que son de Eso, alto impacto. Ajá, por lo menos el que les hace claro, los ensayos. No todo tipo de ensayos, hay algunos ensayos más críticos que otros. Por eso es claro. que digamos, no a todos le voy a aplicar lo mismo, va a depender del nivel de criticidad. Ujú. Claro, otra cosa que quería comentar es que aquí es muy importante que las gerencias o unidades de compra muchas veces están tan desconectadas y tan poco involucradas y comprometidas que ellos creen que todo lo que es la parte de gestión de proveedores, eso es responsabilidad de calidad. Entonces ellos no se sienten como parte de ese proceso, sino yo solamente me limito a comprar. Pero no, ellos son importantísimos. Es una cosa que yo estoy trabajando mucho con Sindonia ahora, es que tú como la gente de compra que tienes el maestro de proveedores, tú eres la encargada de hacer todo lo que es la parte de la gestión del proveedor, que tú vas a tener unos auditores que te lo va a proporcionar calidad porque te va a apoyar, pero el que tiene que hacer el seguimiento, selección, medir la capacidad de desarrollarlos, es la gente de compra conjuntamente con otras áreas. Entonces también eso es otra cosa que también quería dejarlo a reflexión, que compra se tiene que comprometer con todo este sistema de gestión de proveedores. Ujú. Es correcto, es correcto. Pues bueno, yo creo que como les dije, era un abrebocas, esto es con un propósito y es que pues con Norquis queremos en mayo poder ya, digamos que profundizar un poco más en este tipo de herramientas, en este tipo de información. Quienes se quieran unir, quienes se animen, 4 jueves en la nochecita, si no tienen por ahí nada que hacer, quieren estudiar, aprender un poquito, vamos a estar con ustedes el No, jueves. martes y jueves. Mira, Ah, 5, martes y 7, jueves. 12. Ajá, Ajá, martes y jueves. martes y jueves. 5 y 7 y 12 y 14 de mayo vamos a estar hora Perú de 7 a 9 de la noche. Es un curso que quisimos pues básicamente modelar con estas inquietudes que dejamos sobre la mesa y construir algunas herramientas que de pronto a ustedes les van a servir. Listo, sin embargo, tienen la información, lo que yo les digo, todos los días se aprende más. Entonces, pues bueno, aquí la invitación de nosotros es que queremos abrir ese espacio para que hablemos más de proveedores con enfoque basado en riesgo. ¿Listo? Bueno, Norquis, entonces yo creo que nos dirás cómo cerramos No, este webinar, qué súper, comentarios. súper agradecida como siempre, Tatiana. Por allí les pasé el link, por lo menos a Carmen, que no la he visto en la comunidad de Caime, para que se una. Los esperamos a los que no están y bueno, seguimos creciendo. Por allí se vienen cosas bonitas, como les comento siempre. Por allí vamos poco a poco, pero siempre pues fomentando el crecimiento y el aprendizaje continuo. Un abrazo a todos, de aquí a los diferentes lugares donde Gracias. estén. Bueno, feliz Excelente, noche. Tatiana, excelente, Norquis. Gracias. Que Buenísimo. pasen buenas noches. Bye. Gracias, Gracias. realmente Chao. excelente. Chao, Julito.